34, versículo 18 al 20. Dice en el versículo 18 de Éxodo 34: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste, dice ahí, saliste de Egipto. Mi amado hermano, bueno, el tema de los panes sin levadura ya fue motivo de estudio en gran manera, ¿sí?, en capítulos anteriores. Justamente cuando el pueblo se preparaba, se disponía para salir de la tierra de Egipto, previo, ¿sí?, a la gran liberación que Dios les habría de conceder por medio de la gran plaga de la muerte de los primogénitos. Y en ese debido tiempo se analizaba también de manera espiritual la levadura que pudiera llegar a contaminar la vida de la iglesia o la vida de un creyente. Se asociaba la levadura como todo aquello que puede inflar nuestro corazón, todo aquello que puede de alguna manera contaminar, ¿sí?, nuestra vida. Y por eso hasta cierto punto Dios quiso también dejar reflejado, ¿sí?, este tipo de elemento que, si bien es cierto, no es dañino. Si hablamos ya en un término más de cocina, la levadura sirve de hecho como un ingrediente en una panadería, por ejemplo, para que los panes, las tortas adquieran una mayor masa, ¿verdad? Y esto le da a cierto punto la textura, ¿sí?, para que una torta de pronto pudiera tener, ¿sí?, una hermosa o preciosa presentación. Pero la intención de Dios no era esa. La intención de Dios era dejar marcada a través de esta ordenanza un requisito espiritual a futuro, no solamente para su pueblo, el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Simplemente como un breve recordatorio, acompáñeme por favor y veamos qué tiene que ver la levadura también en tiempos presentes. Vayamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice, por ejemplo, Primera de Corintios. Vamos simplemente a tomar textos que ya lo hemos analizado en oportunidades anteriores. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5. Recuerden que este libro de Corintios se lo está analizando todos los días jueves, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo número 5. Versículo número 6 y 7. Recuerden que Corintios era una iglesia ubicada en la región de Asia Menor, y esta iglesia tenía gravísimos problemas. Y Pablo, confrontando a la iglesia para poder hacerle notar su deficiencia, porque era una iglesia que pretendía gozar de mucho conocimiento, y su conocimiento más bien la estaba llevando al ocaso, a la destrucción. Pablo les advierte y les dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 5, verso número 6. No es buena, le dice a la iglesia, vuestra jactancia, ¿sí?, o vuestro orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura, ¿qué hace un poquitín de levadura en una masa de harina? Leuda o infla toda la masa. Verso número 7, que es lo que el Señor les recrimina para que puedan librarse de esa levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ahora, esto simplemente es un lenguaje de alegoría, ¿sí? No es que la iglesia sea una masa y no es que la levadura sea un pecado, pero de manera ilustrativa Pablo asemeja a la iglesia como una masa y asemeja a lo que contamina a la iglesia, ¿sí?, conforme a la levadura. Amén. Y el Señor les dice: y límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua o nuestra fiesta, porque recuerden que la fiesta de la Pascua era la fiesta judía que celebraban los judíos, ¿sí? Usted tiene que tener presente de que esa fiesta no era para el pueblo gentil. Pero si lo queremos espiritualizar,
cada creyente también ha sido liberado de la tierra en este caso, del pecado, ¿sí? O de Egipto, para en el caso del pueblo de Israel. Dice ahí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hasta ahí nomás voy a llegar, porque hoy no voy a concentrarme en este tema. Ya lo hemos analizado grandemente en enseñanzas pasadas. Entonces, si retrocedemos nuevamente a Éxodo 34, vamos a ver otro aspecto con respecto a esta fiesta, de la cual Dios le dio, en este caso le dio las directrices para que el pueblo celebrase la Pascua, donde obviamente se comía, entre otros alimentos, panes sin levadura. Recuerden, ¿qué tipo de alimentos se comían en la Pascua? 3 tipos de alimentos se comían. El primero era panes sin levadura. ¿Qué más? Hierbas amargas, ¿sí? Y tercero, ¿qué se mataba en la Pascua? Un cordero asado, ¿verdad? En el cual toda su carne debería de ser comida así asada y comida por toda la familia, para poder compartir en este caso del alimento y recordar por medio del sacrificio de ese animal que el Señor no les mató a ellos su primogénito, sino que en este caso aceptó la muerte de él, ese animalito, como un sustituto. Amén. Lo que no pasó en Egipto. En Egipto, como no se llevó a cabo la celebración de la Pascua, Dios tomó, en este caso, a los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Y en ese sentido hizo establecer a través de este suceso, sí, la liberación del pueblo. Ahora, cuando vamos al Éxodo 34, verso 18, dice la Biblia: la fiesta pues de los panes sin levadura, si guardarás. Ahora, ¿cuánto tiempo tenían que guardarla? Recordando algo adicional, cuando el pueblo celebró la Pascua en Egipto, ¿cuánto tiempo duró la Pascua? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Sí? A ver, ¿cuántos recuerdan? Un solo día. En un solo día fue celebrada la Pascua. De hecho, la comieron de manera apurada, porque el Señor apremiaba que el pueblo salga de Egipto. Pero como ese suceso era un suceso de salida, por eso es que recuerden que el término éxodo significa salida, sí, fue muy presurosa, sí. Ahora, luego de que habían ya salido de Egipto, Dios mandó a celebrar dicha fiesta, pero de una manera mucho más consciente, sí, y un poco más extensa, a fin de que todos pudieran en una semana estar compenetrados con este acto maravilloso de la liberación de un pueblo. Mi amado hermano, Dios quería dejar establecida esta fiesta, porque era una fiesta, la verdad. Si bien es cierto, no lo era para los egipcios, pero sí lo era para su pueblo. En el versículo número 34, Dios establece que de esa fiesta se la habría de celebrar 7 días consecutivos. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado. En el tiempo, dice ahí, señalado, y ahí sale a relucir un mes. ¿Qué mes es ese? Sí, el mes de Abib. Ahora, usted conoce también por los estudios bíblicos que el calendario, sí, que nosotros manejamos, el calendario romano, no es el calendario judío, ni siquiera se asemeja también al calendario, sí, en este caso de los chinos. Cada uno digamos, de estas culturas tiene su propio calendario. Ellos, por ejemplo, los chinos celebran el año nuevo en una fecha muy distinta a la nuestra. Ahora bien, ¿a qué mes se refiere particularmente? Bueno, así como en nuestro calendario romano nosotros tenemos 12 meses, ellos también lo tienen, hablando de los judíos. Mas sin embargo, el primer mes del año para los judíos es el mes de Nisan, o también conocido como el mes de Abib. Para nosotros vendría a ser, ¿qué mes es ese? No se confunda con los términos. Para nosotros vendría a ser enero. Ya, en el primer mes.
El primer mes de nuestro año se conoce como el mes de enero. Para ellos es el mes de Abril. Ahora, poniéndolo en nuestro calendario, ¿sí? En nuestro calendario, el mes de abril, ¿sí? Para ellos, conforme a nuestra manera de ver los tiempos, cae a mediados de marzo y abril, ¿sí? A mediados. Mi querido hermano, Dios estableció un tiempo especial, sobre todo de cosecha, ¿sí? Para poder celebrar esta Pascua. Un tiempo que, por cierto, el Señor quería ser, en este caso, el que captara la atención del pueblo, mas no la agricultura del mismo. Mi amado hermano, cuando Dios establece la Pascua, establece un tiempo de cosecha, donde podríamos decir, cualquiera hubiera dicho, ahorita no puedo, Señor, porque tú sabes que hay que ir a recoger, que hay que ir, en este caso, a recibir el grano. Y de hecho, si queremos ver ese tipo de prioridades en tiempos modernos, muchos desplazan las cosas o las fiestas espirituales por dedicarse a sus propios intereses, ¿verdad? Que suele ser así. ¿Cuánta gente, por ejemplo, falta a un culto porque hay que trabajar, por ejemplo? ¿Verdad? Que es muy frecuente escucharlo. O cuántos de pronto, si le dan a elegir entre un día, ¿sí?, de servicio, como lo mencioné el día de ayer también, de servicio al Señor, y justo lo mandan a trabajar, dicen, no, es que ese día me toca trabajar y no puedo servir. Mi amado hermano, Dios quería ser el centro de atención de su pueblo, de su nación, y Dios estableció de manera muy, pero muy precisa, ¿sí?, un tiempo donde de pronto la mente de los judíos estaba orientada en otro tipo de, digamos así, de intereses, pero Él dijo, no, yo quiero que me lo celebren en este tiempo. Y miren, vamos a ver más adelante, porque quisiera justamente tomar estas referencias adicionales a la celebración de la Pascua. Versículo número 18, recuerde, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esa fiesta también era conocida como la fiesta de la Pascua, porque ahí el Señor ordenó, ¿sí?, no comer pan sin levadura. Verso número 18, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Ahora, algo importante, ¿sí?, que también debemos de contemplar. Para Dios, si bien es cierto, los meses de los años comenzaron a regirse desde el día de la creación, ¿sí?, es decir, que Dios tiene su propio calendario, mas para cuando libertó al pueblo, para su pueblo, Dios hizo una excepción, movió su calendario, se ajustó. Ahora, ¿cómo poder determinar eso? Primeramente vayamos al libro de Génesis. Vayamos, sí, a los primeros capítulos del primer libro de la Biblia. En el capítulo número 1, en el verso número 14, primer libro de la Biblia, sí, Génesis, capítulo 1, verso número 14. Recuerde que Dios, sí, fue el creador de todas las cosas. Y entre otras cosas que el Señor creó, en el verso 14, el Señor se dedicó a hacer algo especial para algo. Mire lo que dice. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Para qué cosa el Señor hizo poner esas lumbreras? Dice ahí, para separar el día de la noche. Ahora, ¿a qué lumbreras se estará refiriendo? Miren lo que dice el Señor. Y dice, y sirvan de señales. ¿Qué cosa? Esas lumbreras sirvan de señales, ¿para qué? Para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue, dice ahí, así. Ahora, ¿qué lumbreras hizo el Señor? El sol y la luna. Amén. Y estas lumbreras, mi querido hermano, hasta el día de hoy, usted las considera, por lo menos los que se dedican a la astrología, ¿verdad?, ven
en ella, sí, todos los cambios, las estaciones lunares, sí, y las estaciones del año que rigen a nuestro planeta. Mi amado hermano, cuando Dios creó estas grandes lumbreras, ya comenzó, desde el momento que las puso ahí, mi amado hermano, comenzó a rodar, en este caso, un calendario. Sí, se dio obviamente el día primero, el día segundo, obviamente los días tenían años y los años a su vez estaban regidos, mi amado hermano, sí, por calendario. De hecho, que el pueblo sabía perfectamente en qué tiempo vivía antes de salir de la esclavitud de Egipto. Mi amado hermano, pero cuando Dios libertó a su pueblo, Dios, diríamos que se paralizó con su antiguo calendario, ¿sí? y para su pueblo estableció un nuevo régimen de tiempo. Y eso, por favor, acompáñeme y veamos qué nos dice el libro del Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo número 12. Éxodo capítulo número 12. Desde ese momento el Señor a su pueblo le dice: yo sé que hay un tiempo, yo sé que hay meses, yo sé que hay días, pero para ustedes, a partir de este momento, ustedes van a tener un nuevo calendario. ¿Lo tienen? Ahora, esto tiene un gran significado espiritual, ya lo vamos a ver. Verso número 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. ¿En dónde les habló? En la tierra de Egipto. Y le dijo: dice, este mes, amén, este mes. Ahora, ¿qué mes estaban cursando? Yo no lo sé, la verdad es eso, y la Biblia se abstiene de decir qué mes estaban cursando. Pero en el mes en el que estaban cursando, vamos a suponer que estaba regido bajo nuestro calendario, que hubiera sido más o menos ¿qué mes? El mes de entre marzo y abril. Pero para el pueblo de Israel, el Señor me dijo: este mes os será principio de los meses. Pero para ellos, de manera exclusiva, para su pueblo, para vosotros será el primero en los meses del año. Es decir, que hasta ese entonces el pueblo sí tenía un calendario con meses, sí tenía un calendario con años. Pero cuando Dios los quiso libertar, el Señor dijo: hasta aquí ustedes consideran su manera de medir los tiempos, porque quiero que en mí ustedes comiencen una nueva era, un nuevo tiempo. Y eso es muy importante para el creyente en la actualidad. Cuando uno viene a Cristo, uno debe de dejar todo, o diríamos, debe de olvidar todo lo que hizo en tiempos pasados. Amén. O por lo menos esa es la idea que Dios nos quiere transmitir. Que cuando venimos al Señor, el Señor que nos rescata, que nos liberta de una vida de esclavitud, de pecado, el Señor ya no nos quiere metido, diríamos, en ese antiguo tiempo, donde muchos se identifican con la vida pasada, donde muchos todavía hasta recuerdan lo malo, lo perverso que eran. Sí, más Dios, el Señor quiere que ahora que le conocemos, sí, más bien miremos en una nueva vida, con una nueva etapa a la hora de ser, diríamos, hombres y mujeres libertados por el poder del Señor. Y eso es lo que Dios quiso establecer en medio del pueblo de Israel. Cuando vamos a Éxodo capítulo 34, en el versículo número 18, el Señor primeramente les dice: celebren esta Pascua, háganlo durante 7 días y háganlo en el tiempo en que yo les hice libres, en el mes de Abril, porque en el mes de Abril saliste de Egipto. Aquí hay algo también importante que mencionar. Siempre el pueblo, año a año, tenía que recordar su salida de Egipto. Dios lo dejó como una celebración permanente. Y eso, mi amado hermano, Dios lo hizo para que el pueblo nunca se olvidara de lo que Él había hecho en medio de su pueblo. Y eso es muy cierto también para nosotros. Nosotros, como iglesia actual del Señor, debemos de tener siempre presente cómo Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Yo no sé si tú te has olvidado el día que tú viniste a los pies de Cristo, pero Dios lo tiene muy presente, y a su pueblo sobre todo se los mandó a recordar año
a año. No se olviden quién los libertó. No se olviden quién los sacó de Egipto. No se olvide, hablando de la iglesia, no se olvide quién te sacó del muladar en el que te encontrabas. Quién te anunció el mensaje de salvación. Nunca te olvides cómo Cristo vino a tu vida y te rompió, diríamos, ese yugo de esclavitud y ahora te mantiene libre por su poder. Mi amado hermano, nunca te olvides de quién te ha sacado de la basura. Amén. Nunca te olvides quién metió su mano en la porquería y te sacó todo mugroso y te lavó con la sangre preciosa, sí, de Cristo Jesús. Nunca te olvides de eso. Y eso es lo que el Señor demandaba de su pueblo. No se olviden quién los sacó de Egipto. Amén. Nunca te olvides de ese sacrificio. Cuando vamos al versículo número 19, recordando también el sacrificio que se hizo en Egipto para libertar, como un sacrificio sustituto de su pueblo, dice el Señor: todo primer nacido, ¿qué dice ahí? Todo primer nacido mío es. Eso refiriéndose a ¿qué? A la primogenitura. Sí, el primogénito. Todo primer nacido mío es. Ahora recuerda, estas reglas fueron reglas estrictamente para su pueblo. Estas reglas, así como la celebración de la Pascua, los panes sin levadura y muchos otros rituales, la iglesia de hoy no los debe practicar, porque la iglesia no está regida en este sentido por el régimen del culto del antiguo pacto. Amén. En cuyo caso, si quisiéramos respetarlo y obedecerlo, tendríamos que respetar toda la ley. Pero si nos regiríamos por la ley, entonces en vano vino Cristo. Usted y yo ya hemos comprobado que Cristo ha sido el sustituto de la ley y de ese antiguo pacto, y Él se puso como nuestro primogénito, ofreciéndose ¿en dónde? En la cruz. Amén. Por usted y por mí. Mas para el pueblo, Dios le había señalado algo primordial. Todo primogénito nacido mío es. Y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Verso número 20, lea por favor hasta donde dice redimieres. ¿Qué dice el Señor ahí? Hasta ahí, ¿sí? Dice el Señor ahí, pero redimirás. Ahora, usted conoce qué significaba el término redimir. Estoy tomando la lección. Salvar, ¿qué también significa redimir? Rescatar. Sí, esto es muy importante. Salvar, pero también significa rescatar. Recuerde, usted se acuerda de la historia que ya hemos también terminado con el libro de Ruth. ¿Se acuerda que esa anciana fue redimida por quién? Juntamente con su nuera. ¿Por quién fue redimida? Por Booz. Amén. Quien hizo una obra de misericordia casándose con, en este caso, con una viuda para redimir o rescatar la descendencia de una generación que había muerto. Dice la Biblia en el versículo número 20, pero redimirás, pero rescatarás. Sí, con cordero, es decir, con un animal que lo sustituya, que lo reemplace. ¿A quién? Al primogénito del asno. Ahora, ¿por qué el asno en sí como tal? Había muchos animales. Sí, ¿por qué el asno tenía que ser redimido o rescatado? Ahora, primeramente, este animalito era un animalito, por lo que era un animalito de pezuña hendida. Ahora, cuando usted va al libro del Génesis, ¿sí? Y cuando va en el estudio propiamente hablando, de la demanda que Dios le hace, a Noé para que ingresara animales en el arca. Primeramente, la demanda general fue que en el arca ingresaran ¿cuántos animalitos? ¿Cuántos animalitos? Dos, pues de cada especie. Pero adicionalmente Dios hizo algo o hizo una solicitud a Noé muy particular que yo quisiera compartir. Vayamos por favor al libro del Génesis.
Solamente entraron 2 por cada uno. Bueno, veamos. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. Veamos primeramente la ordenanza. En el verso 17, voy a leer de ahí en adelante. Y aquí Dios le decía a Noé: yo traigo un diluvio. ¿Un diluvio de qué? De aguas. Y mire que Dios fue muy particular en esto, porque puede haber diluvios de muchas cosas, también de fuego, por cierto. Dice ahí: y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Y Dios fue muy puntual en esto. De esos 2 de cada especie, bien podían haber sido 2 machos o 2 hembras, pero no, Dios le dijo macho y hembra. Ahora, ¿con qué sentido el Señor le pide esto a Moisés? ¿O para qué lo hace? Para preservar la especie, de decir, en cuanto a estos animales. Mas sin embargo, y vamos a leer más adelante, pero terminemos este pasaje. Dice ahí, verso 20: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Ahora, mira lo que dice el verso 21. Léelo, por favor. Ahora, ¿qué dice ahí? Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Ahora, ¿a qué se refería propiamente? ¿A qué se refería? ¿Qué le mandó a guardar para comer? ¿Ah? ¿Pero qué clase de comida? Por lo general se sobreentiende que le manda a comer todo tipo de gramínea, ¿sí? Granos, prácticamente, o frutas, ¿sí? Porque hasta ese entonces el hombre, ¿sí?, se mantenía con una dieta estricta solamente de granos vegetales, pero el hombre como tal no comía carne. La regla para comer carne se amplía en los versos subsiguientes, le cuento. No pierda, por favor, no pierda Génesis capítulo 6, no lo pierda, y avance conmigo un poquito, ¿sí?, al capítulo 9, versículo número 3 y 4. ¿Tienen? Génesis capítulo número 9. Capítulo número 9, versículo número 3 y 4. Nos dice el Señor: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Amén. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado, dice ahí el Señor. Todo, verso 4, léalo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, que a raíz de ese momento Dios le mandó a comer al hombre, ¿qué cosa? Carne, pero sin su sangre, porque eso estaba obviamente, sí, estaba
abolido para el hombre, para que no lo ingiriera. Ahora, mi amado hermano, cuando vamos a Génesis capítulo 7, ahora pregunto si se iba a comer carne. ¿Y cuánto metió en el arca? ¿A cuánto metió en el arca? Entonces, si se comía uno, ¿qué pasaba con la especie? Y entonces, ¿cómo se comió carne? Mire, en Génesis capítulo número 7, Dios hizo una regla adicional más allá de las especies de 2 en 2. Mira lo que dice en el verso número, porque recuerda que estamos tomando simplemente este ejemplo bíblico para darnos a Éxodo con el burrito, ¿se acuerdan, no? Génesis capítulo 7, versículo número 2. De todo animal limpio, ojo, de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Y no eran 2 de 2. Mi amado hermano, cuando se hablaba de animales limpios, se hablaba de animales, por lo general, animales que el hombre tuviera, en este caso bajo su dominio, pero dentro de su, diríamos, de su ámbito, como animales, como usted suele decir, bueno, hay animales que son caseros, animales de granja, pero también hay animales salvajes. Los animales limpios por lo general eran los animales con cuales el hombre se familiarizaba para su trabajo. Entre otros también el burrito. Entre muchos. Pero Dios había dado una regla entre qué animales de los limpios se podían comer y cuáles animales no se podían comer, como eran los animales impuros o también no limpios. Por ejemplo, el cerdo, de acuerdo a la lista bíblica, era un animal considerado un animal inmundo. Inmundo. Por eso es que usted se recuerda el pasaje bíblico de Jesús cuando se encuentra en Gadara libertando a un endemoniado. ¿Qué criaban en ese sentido en la tierra de Gadara? Cerdos. Para los israelitas, los judíos, cohabitar con cerdos era la cosa más execrable que había. Por eso es que en ese sentido, en este caso los gadarenos los mandaron votando a Jesús, porque les dañó el negocio. Los demonios se metieron en los cerdos y los cerdos se tiraron al abismo, se estrellaron, se ahogaron. Ahora, termino de leer, el versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, ¿cuántos? Una pareja, el macho y su hembra. Y así se abrió. Ahora, ¿por qué meter, para el caso de los animales limpios, más de una pareja? Para también darle, en este caso, a Noé y a su familia, darle los recursos necesarios para que luego del diluvio él pudiera alimentarse, le pudieran servir. Obviamente que en ese año, porque recuerden que el arca estuvo 40 días y 40 noches bajo la lluvia, pero el diluvio como tal, cuando las aguas ya prácticamente se secaron, pasó casi un año estuvo metido ya dentro. Y obviamente que en ese año muchos animalitos debieron haber también parido. Ahora, mi amado hermano, el burrito, porque por allá voy, el burrito era un animal de carga, pero un animalito, mi querido hermano, considerado un animal limpio, pero sin embargo no se lo utilizaba como alimento. Mi querido hermano, Dios quiso de alguna manera redimir, en este caso de los muchos animalitos, a este animal en particular. Veamos nuevamente Éxodo capítulo 34, versículo número 20. Pero redimirás, recuerda, o rescatarás o harás un intercambio, que también se lo podría entender así. Harás un intercambio con cordero, el primogénito del asno. Y dice ahí, y si no lo redimieres, es decir, y si acaso no lo quisieras rescatar, ¿qué dice el texto ahí? Quebrarás su cerviz. En la Nueva Versión Internacional dice el texto, le quebrarás el cuello. Lo matarás, pero quebrando su cuello.
Ahora, usted sabrá muy bien que por sacrificio en sí, en el altar dentro del tabernáculo, se podría ofrecer un becerro y un carnero. Sí, pero un burrito ofrecerlo, no, porque era considerado para sacrificio un animal no aceptable delante de Dios. Mas sin embargo, Dios quiso hacer una excepción con este animalito. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque este animal, el burrito, al igual que una vaca, al igual que un chivo o un cordero, eran animales que estaban, sí, diríamos así, familiarizados dentro del vínculo familiar. Y Dios, sí, quería que su pueblo, luego de que haya establecido ese vínculo, ese cariño con sus animales, cuando sea la hora de darle a Dios lo que le correspondía, aún de estos que ellos estaban, diríamos, compenetrados de corazón con sus animalitos, también, mi amado hermano, pusieran a Dios en un primer plano y a ellos en un plano secundario. ¿A qué me estoy refiriendo, mi querido hermano? Para poder comprender un poquito más, acompáñeme dentro del mismo libro del Éxodo, en el capítulo número 12. Este texto le va a dar a usted mucha luz del por qué Dios hizo esta demanda en particular por este animal. Éxodo capítulo número 12. Dios no quería tan solamente que se le ofreciera el sacrificio, sea el animal que fuera. Había una reseña muy importante. Éxodo capítulo 12. ¿Lo tiene ya? Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña, ¿cuál era la demanda? Que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, ¿sí? Al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Primeramente, es decir, si había una familia un poco pequeña en número, sí, pero que tenía un cordero grande, y de pronto al ver que al matar este animal su carne sería excesiva para el comer de esa familia, si había otra familia bajo las mismas circunstancias, se podían unir ambas para que la carne del corderito no se desperdiciara. Amén. Y de esa manera compartían el mismo sacrificio. Pero sigamos leyendo. Versículo número 5. El animal, sí, estos son los requisitos del animalito, será sin defecto, macho, ¿qué más? De 1 año, es decir, en su edad, mozo, si joven. Lo tomaréis ¿de dónde? De las ovejas o de las cabras. Ahora, el animal tenía que pertenecer, ojo, tenía que pertenecer, es decir, a la propiedad de quien lo iba a sacrificar. Primer punto. Es decir, que tenía que ser mío, no de alguien, sí, que no fuese, en este caso, su dueño. Tenían que tomarlo o de sus ovejas o de sus, dice ahí, de sus cabras. Verso número 6. Guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahora, ¿cuándo lo tenía que tomar? El día 10. Tenía que separarlo el día número 10 del mes y, mi amado hermano, guardarlo hasta el día número 14 de este mes. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar el animalito dentro del hogar? 4 días. Lo tenían que separar, mi amado hermano. ¿Para qué? Para que los que habrían de ofrecerlo se identificaran con el sacrificio. Y esa era la intención más esencial dentro de este tipo de ritual.
de que la persona que lo ofrecía se encariñe con el animal para que cuando lo ofrezca sintiendo en su corazón la pérdida de lo que habría de ofrecer Dios. Esto me recuerda, mi amado hermano, ¿sí?, algo que un hombre llamado David ofreció también. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos en la carta de las Crónicas. Veamos qué nos dice el Señor. Vayamos al libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo número 21. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 21. Después de los reyes. Samuel, Reyes, Crónicas. ¿Ya lo tienen? Capítulo 11, perdón, es 21, perdón, capítulo 21, versículo número 22 en adelante, hasta el verso 24. ¿Ya lo encontró? Entonces dijo David, ¿a quién? A Ornán: dame este lugar de la era o de tu propiedad para que edifique un altar a Jehová. Dámelo. Y dice ahí, ¿cómo lo quería él? De gratis. ¿Qué dice? Dámelo por su cabal o por su justo precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Bueno, el contexto es un contexto bastante duro. ¿Sí? David había, en su orgullo personal, habría promulgado un edicto. ¿Cuál era ese edicto? De que se censara al pueblo. Pero lo hizo no con pretensiones de querer ayudar al pueblo para saber cuánta gente necesitaba bien el pueblo. No, no. Él lo hizo para saber cuánta gente de guerra él tenía a su alcance y de esa manera, mi amado hermano, sentirse poderoso. Y Dios, una vez que Dios le dejó con este capricho al rey, lo dejó que terminara. Y una vez que terminó de censar al pueblo, vino, mi amado hermano, profeta de Dios y le recriminó su proceder. Y Dios le dijo, ¿cómo quieres ser castigado? Y ahí, mi amado hermano, él dijo, yo prefiero caer en tus manos que en las manos de mis enemigos. Y efectivamente así fue. Dios, sí, envió un ángel que empezó una masacre a todo campo. Creo yo que con esa masacre se le perdió la cuenta de lo que él había sacado. Y cuando él la buscó en arrepentimiento, en ese momento donde él mismo pudo apreciar cómo la mano de Dios a través de un ángel iba matando a diestra y siniestra a su pueblo, al pueblo que él había censado. Sí, mi amado hermano, él quiso ofrecer un sacrificio. Y fue a la casa de este hombre llamado Ornán. Y cuando él va a la propiedad, este hombre, al ver que era el rey el que venía, le dijo, te regalo la propiedad y todo lo que contiene la propiedad. Y ahí estableció el rey, dijo, no, no, yo no voy a tomar de ti nada si no me llegase a mí a costar, yo te lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios amerita, mi amado hermano, aún hasta para poder traerle algo de nuestro sacrificio. Es bueno adornarse con ofrenda ajena, ¿verdad? Se haría fácil adornarse, ¿verdad?, con ofrendas que no son suyas propiamente. Pero Dios estima, ¿sí?, en este caso, hasta en ese punto, el sacrificio de sus hijos. Mira lo que dice aquí en el versículo número 22. Ese es el contexto de este texto. Dice, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Verso 23. Y Ornán le respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y los trillos, dice ahí, inclusive hasta las leñas, ¿sí?, para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy. ¿Qué dijo Ornán? Yo lo doy todo. Era el rey el que se lo pedía, ¿sí? Verso 24. Entonces el rey dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio.
silencio, y esto me encanta, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ahora, yo sé que las predicaciones se graban, y digo esto porque quiero dejar algo bien cimentado, y esto prácticamente le tiraría abajo el fundamento de muchos que se paran tras la pantalla de un televisor para sacarle plata al pueblo. Mucha gente sí acepta la ofrenda de Ornán y lo hace para Jehová, o lo hace en su nombre, cuando a la verdad ellos mismos debieran de poner en práctica lo que dice David. Si quieren tener algo o quieren darle algo a Dios, que lo den ellos, que les cueste. Amén. Pregunto yo en casa, ¿quién es el que compra los muebles y los enseres en el hogar? ¿Los hijos o los padres? ¿Quiénes son los primeros que revientan ahí cuando se daña algo en casa? ¿Los hijos o los padres? ¿Por qué? ¿A quién le costó el televisor? ¿A quién le costó la plancha? ¿A quién le costó el equipo de sonido? ¿A quién le costó el celular? ¿A quién le costó todos los bienes que hay en casa? ¡A los padres! Y usted me ha pasado que ha llegado a casa y cuando usted va de pronto a entrar al cuarto, qué sé yo, se me ocurre, ¿sí? A lo que el primer impacto que se lleva es ver el espejo roto, ver una pata de una silla rota, y dice, ¿y esto? ¿Verdad que como que le dañen el día? Y mucho más, si acaso eso que se dañó, recién lo compró. O lo que es peor, todavía lo está pagando. ¿Verdad? Bueno, Dios quiere que nosotros, hasta para poderle dar a Él, lo hagamos con esmero, empeño y esfuerzo. Amén, porque así uno realmente puede, mi amado hermano, ¿sí?, defender con amor, ¿sí?, lo que tanto a uno le cuesta levantar para Dios. Imagínate que tú te decís, vamos al ámbito espiritual, que tú, mi amado hermano, pongas de tu dinero, pongas de tu esfuerzo, pongas de tu tiempo para coger a un ser querido de tu casa y llevarlo a los pies del Señor en una iglesia. Y que cuando venga la iglesia, el de la iglesia, mi amado hermano, con despotismo, con necedad e indiferencia, ni siquiera toma en cuenta lo que tú has traído. Y esa persona, cuando le vuelves a invitar, dice, yo no voy para allá. Y tú dirás, claro, como al pastor o a la persona que está delante, no le costó, para él es fácil. Pero a mí que me ha costado rodilla, oración para tenerlo en la iglesia, sí que siento dolor en mi alma, ¿verdad? Al ver cómo las almas, ¿sí?, se las rechazan. Bien dijo el Señor en cuanto ya en sí mismo, ¿sí?, del pueblo. El asalariado, él no venga por las ovejas, pero el verdadero pastor, el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Mi amado hermano, David quiso ofrecerle a Dios algo que le costara, algo que él pudiera así sentir que valió la pena ofrecer. Y Dios, mi amado hermano, si volvemos a Éxodo capítulo 34, Dios quiso que estos animalitos que estaban constantemente siendo utilizados como animalitos de carga, de los cuales, mi amado hermano, muchos sacaron provecho de ellos, también constaran en la lista para poderlos rendir como tributo a Dios. Y si acaso alguien, mi querido hermano, ¿sí?, no hubiera querido redimirlos, es decir, rescatarlos, igual tenían que ser sacrificados. No como los corderos, pero tenían que ser muertos. Tenían que quebrarse, les dice ahí la Biblia, su cuello, su cerviz, desnucarlos. Mi amado hermano, volviendo al libro de Éxodo capítulo 34 para concluir. Verso número 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás, dice ahí, todo primogénito
de tus hijos. No es que iban a ofrecer a los hijos, sino que iban a ofrecer en lugar de sus hijos una víctima, que podía ser, recuerda, un corderito, o que podía ser también una ovejita. Mi amado hermano, el punto era de que el pueblo entendiera que el sacrificio año a año ante los ojos de Dios se mantenía fresco, vivo, constante, permanente. Y básicamente era lo mismo. Nunca, en este caso para el pueblo, que nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho por ellos. Y algo importante también, y dice en la parte final del verso número 20, y ninguno, y esto me parece muy importante, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hermano, es que no hay. Y como para la cola si saca, ¿verdad? Es que no hay. Y como para la recarga si hay, ¿verdad? Como yo suelo decir a manera de ejemplos, en la hora de recoger las ofrendas, vete en la mano y dice, uy, este es de 50, este es de dólar. Bueno, acá están las de centavos. Mi amado hermano, usted podrá entender que si bien es cierto, Dios no necesita ni un solo centavo de nosotros, ¿verdad que es así? A Dios, mi amado hermano, no le hace falta, la verdad que esa, pero a su obra sí. Y aún el mismo Señor, en la parte, ya diríamos económica, necesitó de hombres y mujeres que pudieran contribuir en la causa del Evangelio. Y eso sí está registrado debidamente, sí, en los Evangelios. Mi querido hermano, de los cuales, por cierto, le tocó un bonito recaudador. ¿Quién era el recaudador de Jesús? Judas. Judas el Iscariote era el que le manejaba. ¿Quién todavía? El que le manejaba las finanzas. Y la Biblia dice que él sustraía de eso. Mi amado hermano, el Señor dice en su palabra que ninguno se presentaría delante de él, dice ahí, con las manos vacías. Mi amado hermano, hay un ejemplo muy, diríamos, muy conocido, muy frecuente que quisiera compartir. Vayamos al Nuevo Testamento. Veamos un ejemplo, y usted obviamente lo va a recordar cuando se lo anuncie, acerca de una viuda. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo número 41. Dice el Señor. ¿Ya lo encontró? Estando Jesús sentado delante del arca de la, dice ahí, ofrenda, miraba cómo el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Esto es importante, dice ahí, cómo el pueblo echaba. Ahora, este término me parece muy curioso, mi amado hermano, porque hay mejores maneras de expresarlo, por cierto. Podríamos decir que de una manera mucho más saludable se podría escuchar. Y el pueblo ponía, ¿sí? Que es un término mucho más delicado si se trata de las ofrendas para quién. Una y otra cosa es el término echar, tal cual como se lo podría decir, como que se arrojara o se lo asimilara como cuando un perro se echa. Los hombres se acuestan, ¿verdad? O usted le dice a su marido, échate ahí. No, usted no hace eso, ¿verdad?
Usted lo trata con amor y de que se dice, no, venga amigo, acuéstese aquí. ¿Cuánto tratan así al esposo? ¿Ah? Están los esposos presentes, por eso las hermanas no hablan. Mi amado hermano, sí, pero el asunto iba por ahí. Al parecer el pueblo, sí, echaba la ofrenda a Dios. Como que si Dios hubiese sido un mendigo con la mano extendida. Mi amado hermano, Dios no es un mendigo. Amén. Más bien nosotros somos los mendigos a Dios. Todos los días, si usted acaso no se acuerda, todos los días siempre le está diciendo a Dios, da, regala, no sea malito, un favor, un milagrito. ¿Verdad que así somos todos los días? Todos los días, mi amado hermano. Todos los días tú le pides, no sea malito, dame salud. ¿Verdad que es así? A ti te fastidia si tienes un carro o si vas en colectivo, que todos los días la gente se suba a pedir ¿qué cosa? Dinero. ¿Verdad que te fastidia? Otro vendedor, otra vez. Igualitos somos nosotros, pero con Dios. Yo creo, mi amado hermano, que Él no es un mendigo y Él no necesita de nuestra limosna. Amén. Y si algo hemos de dar, démoslo realmente con la conciencia y con el corazón, para que al hacerlo, sí, nuestra ofrenda, como se suele decir, nos identifique con Él. Y dice la Biblia en el versículo número 41, estaba sentado delante del arca así de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Y muchos ricos seguían igual, dice, echaban mucho. Verso 42. Ahora, aquí es donde quiero concentrarme. Y vino una viuda, es decir, alguien que no tenía el amparo o la protección o la cobertura de un marido, ¿sí? Una viuda pobre, o sea, era viuda y aparte, como para grabar el asunto, era pobre. Y dice, y echó también ella, ¿qué cosa? 2 blancas que en este caso en la moneda romana era conocida como un cuadrante. Sí, un cuadrante. Versículo 43. Ahora, esto es lo que me interesa. Entonces, llamando, mire, Jesús no pasó desapercibido esta ofrenda. Nadie se había dado cuenta, excepto ¿quién? Jesús. Y es Jesús el que llama a los discípulos y les hace notar esta situación. Y les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, hablando de la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, si quisiéramos ser más buenos que Dios, y si Jesús de pronto hubiese estimado de que en la iglesia o en su obra solo los que tienen deben de dar y los que no tienen cruzarse de brazos, Jesús hubiera ido corriendo donde la viuda y le hubiera dicho, no, no hija, tú no, porque tú eres viuda, porque tú eres pobre y porque lo que vas a echar, dice que echó todo su sustento. Hubieran tenido las 3 excusas más, diríamos, tajantes y verídicas como para decir, por eso yo no doy. Y son las excusas que mayormente el pueblo da a Dios para no dar. Las 3. Mucha gente no da, primeramente porque ¿qué cosa era esta oferta? Era viuda. Es decir, yo no tengo quien me dé para poder dar. Y es la primera de las grandes excusas. No, yo no doy, es como mi marido no me da. No. El marido dice, yo tampoco doy, porque como no tengo trabajo, el cual me lo da, tampoco doy.
excusa por lo general del pueblo. Los muchachos dicen, yo no doy porque mi mamá tampoco me da a mí. ¿Y cómo cuando quieres comprar tu álbum y tu figura sacas de donde no hay? ¿Ah? ¿Y cómo para el lápiz de labio, el champú, ahí sí sacas? ¿Cómo para Yambal? Ahí sí das. ¿Ah? ¿Cómo para pagar la cuota fácil? Ahí sí das. Mi amado hermano, es la primera excusa. No doy porque soy viudo. Es decir, porque no tengo a alguien que me esté cubriendo mi necesidad. Segundo, no se da porque viene la segunda. Porque era pobre. Es que soy pobre. No es que yo recibo el bono, hermano. Y hay otros que son más pobres. Yo ni bono tengo, dice. Por eso no doy. Y tercero, no dan. ¿Por qué? Porque utilizan su sustento como excusa para no dar. Es decir, sí tienen, pero para su sustento. Pero como es para el sustento, lo ponen por delante y dicen, pero como primero hay que comer, como primero hay que pagar la luz, son cosas que no sustentan. Como hay que pagar el agua, ¿sí me explico? Como es para el carro. Mi amado hermano, esta mujer nos cachetea de lado a lado. Porque ella era viuda, pobre y echó del sustento. Y yo le aseguro algo en Dios. Esa mujer, quisiera verlo de esta manera, ese día se sustentó. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Terminando el libro del Éxodo, dice la palabra, dijo el Señor al pueblo, y ninguno se presentará delante de ti con las manos vacías. Amén. Hasta para poder dar hay que creerle a Dios. Amén. Sabiendo que Él, mi amado hermano, el bien que hacemos nos lo devolverá y en creces. Amén. Cuando lo hacemos, ¿sí?, por obediencia, creyendo, mi amado hermano, el Señor nos será también recíproco. Amén. Espero que el Señor te haya hablado en esta noche, y si lo hizo, dale un fuerte aplauso. Oremos.